que es el tema de los derechos laborales de los trabajadores migrantes y trabajadoras, cabe decir. Eh, a modo de introducción, primero que todo, un poco vamos a dimensionar cuánta gente, cuánta población migrante actualmente trabaja en Chile. Y para eso nos vamos a valer de un boletín de empleo de la población extranjera que está actualmente realizando el Instituto Nacional de Estadística en conjunto con el Servicio Nacional de Migraciones. Este boletín, por lo que se entiende, se perfilaría como el documento más completo sobre el trabajo migrante en Chile. Así que hay que estar atento a la publicación del boletín. Pero por el momento, el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, nos ha entregado datos que pudo recopilar en la Encuesta Nacional de Empleo, que es el ENE. Algunos de esos datos que quiero compartir son los siguientes para considerar. El ENE reportó actualmente 1.531.391 personas extranjeras en el trimestre mayo-julio de 2021. Es decir, que la encuesta se realizó en ese tiempo. Es bastante actual. De las cuales 1.325.740 son personas en edad de trabajar, es decir, personas mayores de 15 años. Según sexo, en la PET 664.950 personas son hombres, equivalente al 50,2%, y por su parte las mujeres corresponden al 49,8%, que equivale a 660.790 personas. La fuerza de trabajo de las personas extranjeras se estimó en 1.020.540, y de estas el 93,7% corresponden a ocupados. Por su parte, la población extranjera fuera de la fuerza de trabajo se estimó en 305.200 personas, lo que equivale al 23% de las personas en edad de trabajar. En los últimos 12 meses hubo un ascenso de los ocupados, migrantes cabe decir, de un 31%, y de acuerdo a la categoría ocupacional, el ascenso fue liderado por los asalariados privados con un 23% y sobre todo por los trabajadores por cuenta propia, con un 67,5%. Así que, a modo de introducción, esas son a grandes rasgos las características del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras migrantes actualmente en Chile. Ahora, ya yendo un poquito de lleno al tema que nos convoca, eh, ¿qué requisitos se debe cumplir para que una persona migrante pueda trabajar en Chile? Como bien sabemos, la mayoría, para eso hay que tener una visa que permita trabajar. ¿Y cuáles son esas visas? La primera y la más conocida y también la más cuestionada es la visa sujeta a contrato de trabajo. ¿Por qué esta visa es tan cuestionada? Porque desgraciadamente hace depender completamente a la migrante o al migrante que trabaja del empleador que tiene actualmente. Por tanto, la explotación y la dependencia se agudiza, porque la migrante o el migrante ya no solamente dependen económicamente de su empleador, sino que también depende de su situación migratoria. Y esto ha generado en bastantes casos de abuso, de explotación, incluso de sobreexplotación. La segunda visa que permite a las migrantes y a los migrantes trabajar es la visa temporaria. La tercera visa es la visa de responsabilidad democrática. La cuarta visa, excepcionalmente la visa estudiante. ¿En qué caso se puede trabajar con esta visa? Cuando el estudiante va a realizar su práctica profesional o cuando necesita trabajar para costear sus estudios. Y, por último, mucho más excepcional, la visa de turista. En casos muy, muy calificados, el Ministerio del Interior permite trabajar a los turistas, pero no por un plazo superior a 30 días, perdón. Entonces, a través de estas visas, las migrantes y los migrantes pueden trabajar en Chile. Ahora, lo que es importante, y me excuso que algo que no noté acá en la diapositiva, que es importante recalcar, ¿qué entendemos por trabajar? En esto, hasta el momento, entendemos por trabajar cualquier actividad lucrativa que sea lícita. Hasta el momento. Y ahora, ahora, pasando acá al tema de los derechos laborales propiamente tal, se va a estrechar el concepto de trabajar, o el concepto de trabajador, mejor dicho. Entonces, para el tema que nos convoca ahora, un trabajador o una trabajadora es una persona que presta sus servicios eh,
presta sus servicios de manera dependiente y bajo subordinación a un empleador a cambio de una remuneración. Entonces el concepto de trabajador se nos estrecha bastante. Ya no es cualquier persona que realiza una actividad lucrativa lícita, como un trabajador independiente, ahora solamente estamos abarcando los trabajadores dependientes privados. Así que para que tengamos presente eso. Entonces, ¿qué pregunta nos convoca ahora? ¿El empleador tiene límites para contratar migrantes? Sí. El Código del Trabajo establece que el 85% de las personas que tienen empleadas deben ser chilenos. Esta regla no se aplica cuando un empleador tiene menos de 25 trabajadores. Sin embargo, este porcentaje de 85% se calcula de una manera particular, porque tiene los siguientes criterios. Uno, se tomará en cuenta el número total de trabajadores que un empleador ocupe dentro del territorio nacional y no el de distintas sucursales. Un ejemplo clásico son las redes de comidas, que perfectamente en un local puede tener 100% de trabajadores migrantes, pues en otro se compensa con los trabajadores chilenos. La segunda forma de calcular este porcentaje es que se excluirán el personal técnico especialista. La tercera es que se tendrán como chileno al extranjero cuyo cónyuge o conviviente civil o sus hijos sean chilenos o que sea viudo o viuda de cónyuge chileno. Y el cuarto criterio es que también se consideran como chilenos a los extranjeros residentes por más de 5 años en el país, sin tener en cuenta las ausencias accidentales. Entonces, el porcentaje de 85% con este criterio que acabo de mencionar se relativizan bastante. Ahora, a continuación, derechos de los trabajadores migrantes. Lo primero, como acá se puso en rojo, las personas migrantes que se encuentran trabajando en Chile tienen exactamente los mismos derechos laborales que las personas chilenas, sin ninguna excepción. De hecho, todo lo que aparece acá, todo lo que aparece en todos estos libros, también, sobre todo este que es bien gordito, las migrantes tienen también todos estos derechos que se garantizan en estos libros súper gordos, sin ninguna excepción, para que tenerlo claro desde un principio. Y acá, como se señala en la diapositiva, en particular tienen derecho a, uno, un contrato de trabajo, dos, gozar de las mismas condiciones de trabajo en lo que se refiere a sueldo, horario de trabajo y horas extraordinarias, descanso semanal y vacaciones pagadas, seguridad social, salud, derecho a fuero maternal, pre y postnatal, entre otros. Disfrutar de condiciones básicas de salud, higiene y seguridad en el lugar del trabajo. Y cuatro, formar y o participar de organizaciones sindicales. Respecto al contrato de trabajo, el contrato de trabajo cabe señalar que es un acuerdo entre el trabajador, el cual se compromete a prestar servicios de manera subordinada y dependiente, y entre un empleador, el cual se obliga a remunerar al trabajador por los servicios que presta. Este contrato, en el caso de la población migrante, sí o sí debe ser redactado en español y sujetarse a las leyes laborales chilenas, por lo cual se debe especificar, se me saltó, uno, la fecha en que comenzó la relación laboral. Esto es importante por muchas razones. Dos de ellas son, por ejemplo, para tener seguridad de cuál normativa aplicar en caso de que haya diferencias entre trabajador y empleador. Otra razón importante, eh, respecto a la señalización de la fecha de inicio de las relaciones laborales, en caso de término de la relación laboral, si es que el trabajador o la trabajadora tienen derecho a indemnización por años de perjuicio, es esta fecha la que nos va a indicar a cuánto sea la suma que tiene derecho a recibir la trabajadora o el trabajador. La remuneración que recibirá, lo segundo que debe tener el contrato, el lugar de trabajo, la duración de la jornada de trabajo, las funciones que se debe cumplir. Estas cuatro cláusulas que deben tener el contrato de trabajo son muy importantes porque, como bien dije recién, el contrato de trabajo es un acuerdo en que ambas partes deben estar de acuerdo en todas las cláusulas del contrato. Sin embargo, el empleador, el jefe, tiene un derecho de cambiar unilateralmente solo él, sin la voluntad del trabajador, ciertas cláusulas, que puede ser el lugar de trabajo, no la duración, pero sí la distribución de la jornada, y sí las funciones, pero solamente en el caso de que no perjudiquen al trabajador o la trabajadora.
Un ejemplo, por ejemplo, si en mi contrato de trabajo señala que yo trabajo en independencia y mi empleador unilateralmente me cambia a Rancagua, por dar un ejemplo extremo, no, él no lo podría hacer solo porque ese cambio tan radical me perjudica bastante a mí, pues tendría que levantarme 2 o 3 horas antes, incluso cambiarme de domicilio, pues tendría que tal vez pagar pasajes mucho más elevados. Entonces, en esos casos no se puede aplicar el cambio unilateral de parte del empleador. Y si eso sucede, el trabajador o la trabajadora tiene que acudir en un plazo de 30 días a la inspección del trabajo y presentar un reclamo. Producto de ese reclamo, va a volver él a sus funciones anteriores y además se le va a multar al empleador. Pero para que se puedan hacer valer todos estos derechos, es importante la existencia del trabajo, perdón, del trabajo, del contrato, porque ahí se señala el lugar donde se trabaja. Aunque cabe decir que aunque no exista contrato de trabajo y exista relación laboral, el lugar donde uno trabaja se puede probar de otras maneras, no sé, pues a través de mensajes de WhatsApp, a través de testigos, pero existiendo un contrato de trabajo, ya con el contrato basta como prueba de que una persona trabaja en cierto lugar. La individualización me hizo como un paréntesis bastante largo. 6, la individualización del empleador. Y esas son las cláusulas que sí o sí debe tener el contrato y que en el fondo debe tener cualquier contrato de trabajo sin importar la nacionalidad del trabajador. A continuación, las cláusulas especiales que debe contener un contrato de trabajo de una trabajadora o trabajador migrante. Estas cláusulas son tres. La primera es la cláusula de remuneración, la cual debe ser escrita de la siguiente manera, acá está en verde: la obligación de prestar servicios emanada del presente contrato solo podrá, perdón, está leyendo la cláusula de vigencia, la de remuneración del trabajador contratado debe ser pagada en Chile, primero que todo. Después, la cláusula de vigencia debe ser escrita de esta manera: la obligación de prestar servicios emanada del presente contrato solo podrá cumplirse una vez que el trabajador haya obtenido la visa de residencia correspondiente en Chile o el permiso especial de trabajo para extranjeros con visa en trámite. Es decir, uno puede celebrar un contrato de trabajo en una fecha, pero ese contrato no va a surtir efecto hasta que la migrante o el migrante reciba el permiso o reciba ya su visa. La siguiente cláusula obligatoria es la cláusula de régimen previsional, la que señala lo siguiente: se deja constancia que el trabajador cotizará en el régimen previsional chileno, comprometiéndose el empleador a efectuar las retenciones y entregarlas a las instituciones correspondientes. Y la última cláusula especial y obligatoria, aunque es obligatoria solamente para los trabajadores que reciban salarios superiores a las 3,5 UTM, es decir, actualmente 731.308 pesos, y esta cláusula debe señalar que el empleador tiene la obligación de responder al pago del impuesto a la renta correspondiente en relación con la remuneración pagada. Antiguamente, hasta el año 2015, existía una cláusula más obligatoria para los trabajadores migrantes, que era la cláusula de viaje. Esa cláusula de viaje ya no está vigente, ya no es obligatoria, se eliminó en el año 2015. Incluso alguna gente aún no lo sabe, pero para tenerlo presente. A continuación, una pregunta muy importante que en la aplicación realizan bastante: ¿qué ocurre si los derechos laborales no son respetados? Si no son respetados los derechos laborales, la trabajadora o el trabajador tiene varias opciones, varias formas de operar. Una de ellas es presentar una denuncia confidencial en la oficina más cercana a la inspección del trabajo. La segunda es presentar un reclamo que ya no es confidencial, ya no es anónimo, en la misma institución, señalando o acompañando el documento de identidad, el nombre o razón social del empleador y el domicilio de trabajo. Y estas dos operaciones se pueden hacer igualmente en el caso de que la persona migrante posea clave única del registro civil. En este caso puede ingresar a la página de la Dirección del Trabajo con su clave única. Es una página bastante amena, bastante natural también, porque uno ingresa y entiende el tiro de dónde están las cosas que uno quiere solicitar. Entonces, estas dos son las actuaciones que debe realizar el trabajador en caso de que se le vulneren sus derechos laborales, y también
poder ir directamente a un tribunal laboral. Lo que sí, para demandar a un tribunal laboral lo debe ser patrocinado con abogado. No puede ir directamente él o ella. Por algo también existe la Corporación de Asistencia Judicial. Eh, Continuando, otra pregunta, los migrantes que por distintas razones no tienen permiso para trabajar, ¿tienen derecho laboral? Sí, las personas que no tienen permiso para trabajar, las migrantes y los migrantes, tienen exactamente los mismos derechos que cualquier trabajador o trabajadora. El artículo 19, numeral 16 de la Constitución, que es la norma jurídica más importante, la superior, asegura a todas las personas, sin distinción de nacionalidad o situación, la libertad de trabajo y su protección. A su vez, la Dirección del Trabajo, en una circular, la número 46 del año 2015, señala, y lo cito, dentro de la misión de la Dirección del Trabajo y los principios que inspiran el derecho del trabajo, destaca la protección de los derechos e intereses de los trabajadores, entre los que se encuentran, sin lugar a dudas, los trabajadores extranjeros, independiente de las calidades jurídicas migratorias. Son súper concluyentes las palabras que señala la inspección del trabajo. De hecho, este texto es bastante largo, tiene como 15 páginas y básicamente todo el rato redunda en lo mismo. De hecho, agrega de que para efectos laborales no existe ninguna diferencia ante un trabajador que se encuentra en situación regular o irregular. Es a la inspección del trabajo el que le importa que la persona, perdón, es al Servicio Nacional de Migraciones, al Ministerio del Interior, a todas esas entidades que le importa si la persona se encuentra en situación regular o irregular. A la inspección del trabajo y a la dirección del trabajo no le importan, lo único, o sea, no es que no le importen, pero no tiene que hacer distingos. Lo único que puede hacer la dirección del trabajo en el caso de que se encuentre con un caso de un trabajador o una trabajadora migrante en una situación irregular o que está trabajando sin permiso, es avisar de esta situación al Ministerio del Interior, al Servicio Nacional de Migraciones. Pero como inspección del trabajo tiene que hacer valer todos los derechos de la trabajadora o del trabajador migrante. Esto es súper importante porque hay gente que lo desconoce. Eh, y lo otro, otra pregunta, ¿los migrantes pueden firmar contratos de trabajo no obstante no contar con permiso para trabajar? La respuesta que uno debe dar sí o sí en la aplicación es que no deben firmar un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque estarían cayendo en una falta al derecho migratorio. No lo deben hacer, pero por si alguna razón lo hacen, está hecho, está hecho. Y lo que es importante también señalar es que el contrato de trabajo no es un documento, un instrumento que da inicio a una relación de trabajo. Son los hechos concretos, la realidad son las que le dan inicio. Si yo me pongo a trabajar el día de mañana con una persona que me paga un salario todos los meses, que además me da órdenes, que además me obliga a cumplir un horario de trabajo, ya existe una relación laboral, ya existe, ya a mí como trabajador me protege todo el sistema laboral de Chile, entonces la relación laboral va a existir sí o sí, porque en el derecho laboral, bueno, no vamos a andar tanto en eso, existe un principio que se llama principio de realidad, el cual señala que más importante lo que digan o no digan los documentos, lo que debe primar en la realidad. Y esto pasa porque efectivamente los empleadores muchas veces a través de documentos fraudulentos pretenden ocultar ciertas vulneraciones y por eso es importante, perdón, es importante lo que acontezca en los hechos. Los documentos no tienen tanto valor. Lo tienen, pero no es un valor concluyente, por decirlo de algún modo. Eh, pero como bien digo, cuando lo preguntan en la aplicación, uno debe recomendar primero que todo que no lo deben firmar, porque efectivamente están incumpliendo, perdón, con la normativa migratoria. Ese es como el primer mensaje que uno debe llevar a cabo. Y para finalizar, un poco vamos a comentar qué dice la nueva ley migratoria, la ley 21.325 sobre los derechos laborales
de la población migrante. Esta ley tiene bastante, o sea, no tiene bastante, tiene artículos bastante cruciales sobre el futuro de los trabajadores y los trabajadores dependientes, porque al final esto es lo que estamos viendo, trabajadores y trabajadoras dependientes del sector privado, que sean migrantes. El primer artículo, el artículo 14, que a mí me gusta, encuentro que consagra algo que existe, pero que no estaba tan bien señalado, consignado en un artículo hasta el momento, que es el artículo 14, que dice: los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados casos. Continúa este artículo: todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante, las sanciones que, en todo caso, está facultado para imponer la inspección del trabajo. Es más bien, esto ahora sucede, pero como acabo de decir, no aparece tan explícito como sí aparece en la nueva ley. Eh, Otro artículo que es importante, el artículo 103, que señala: solo se podrá emplear a los extranjeros que estén en posesión de algún permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren debidamente autorizados para ellos. Y finalmente, otro artículo que a mi juicio es crucial para los derechos laborales de la población migrante es el 117, el cual señala en su parte final, porque es un artículo bastante largo, en el cual señala las sanciones que tendrán los empleadores que infrinjan la normativa migratoria y laboral. Y su inciso final, su párrafo final, señala lo siguiente: los extranjeros que trabajen sin autorización conforme a lo dispuesto en el inciso primero no serán sancionados por este hecho en caso de que efectuaren en contra de su empleador denuncias por incumplimiento de la legislación migratoria, laboral o de cualquier otra naturaleza ante el servicio, la Dirección del Trabajo, tribunales de justicia o cualquier otro órgano de la administración del Estado. Eso, nada más entonces. Entonces eso sería, nada, de nada. Entonces eso sería. Hasta luego a todos. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.